Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en Alcarràs, en la Fira del Rebós, esta fira que va a aglutinar un poco toda la gastronomía del territorio y sobre todo de la población de Alcarràs, y donde esta mañana se han realizado talleres sobre mermeladas, sobre confituras, y tenemos el privilegio de contar con Isma Prados, que es este cocinero mediático, este cocinero que siempre nos tiene aquel buen consejo para nutrirnos correctamente. Isma, ¿qué es lo que has preparado esta mañana? Pues bueno, básicamente lo que hemos hecho es, por un lado, no solamente estudiar el leitmotiv de la fira, que es sin duda el hecho de la confitura y de la fruta, por tanto Alcarràs es una zona de producción muy potente a nivel de estos elementos, sino también el otro gran elemento que a veces nos olvidamos, que es el cerdo en sí mismo. Entonces, claro, hemos querido rescatar una serie de piezas, pues que de alguna manera u otra, aunque siguen formando parte del referente y del colectivo, pues los últimos años no estamos percibiendo que realmente gastronómicamente se esté trabajando tantos con ellas, ¿no? Y lo que hemos escogido es directamente la pata de cerdo, hemos cogido la careta de cerdo también y hemos cogido también el codillo, una pieza que hemos desarrollado de diferentes maneras para hacer entender a la gente cómo podían aprovechar directamente los factores nutricionales, es decir, toda esa gelatina que es saludable y que sale del cerdo y sobre todo en partes denominadas como menudos o como casquería, ¿no? de una manera un poquito despectiva. Y hemos querido darles un valor añadido, ¿no? Sobre todo porque son productos que dentro de la cesta de la compra son quizá de los más económicos que podemos encontrar en el mercado, que su relación alimentaria entre las grasas que llevan y las gelatinas es quizá de las más atractivas desde el punto de vista de articulaciones, desde el punto de vista de codos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que las posibilidades gastronómicas que tenía con la cocina de la fruta, pues eran muy, muy potentes. Por tanto, lo que hemos intentado en cada caso es dar algunas pistas para que la gente supiese entender cómo utilizar esa reducción de los jugos de cocción de una careta o de unos pies de cerdo y que concentra gelatinas para después pues componer guarniciones, salsas que utilizasen también la fruta fresca o levemente salteada, manteniendo su punto de acidez y por tanto también toda su vivacidad, ¿no? No nos gustaba esa fruta tan dormida, esa fruta finalmente tan, en cierta manera, aburrida, que es simplemente la fruta dulce, ¿no? Y por tanto queríamos romper también una lanza en favor de respetar la acidez de la fruta, que es otro de sus matices, ¿no? Hombre, vosotros los que estáis cada día en la televisión, los que realmente estáis dando estos mensajes, creo que es muy importante lo que estáis llevando a cabo, porque realmente hay una cocina que se va olvidando, quizás porque la gente joven no está tan anclada con los abuelos, Sí. con esa cocina de la abuela, pero que vosotros de alguna forma estéis recuperando a través de esto, de hacer estos talleres prácticos. Parece que sí, ¿no? Parece que la transmisión de la sabiduría, de todos los pequeños matices que había en cada pequeño entorno, digamos, geográfico, ¿no? Y que los abuelos han ido transmitiendo a los padres, ¿no? Pues el mejor sitio para ir a buscar aquellas hierbas o el mejor sitio para plantar las berenjenas porque no les toca el sol, etcétera, etcétera. Es cierto que todos estos matices, además de la cocción, se han ido perdiendo en las nuevas generaciones. El ritmo de vida no nos lo permite. Pero eso no quiere decir que de alguna manera no se pueden estructurar sistemas en los cuales los profesionales como nosotros pues podamos facilitar el hecho de llegar a esos sabores antiguos a la gente de hoy en día, ¿no? Pues como procesos como por ejemplo hervir los pies de cerdo en el horno, ¿no? A 95 o 100 grados en el horno, en los cuales tú los pones por la mañana y cuando acabas de hacer tus labores o después de comer pues los tienes absolutamente preparados. Es decir, discernir directamente lo que es el rendimiento de los productos en la cocina del esfuerzo personal que hay que imprimir para conseguirlos, porque en muchos casos lo único que hay que hacer es controlar procesos, no directamente estar encima de ellos permanentemente, ¿no? Y esto al final es lo mejor que sabe hacer, una de las mejores cosas que sabe hacer un cocinero. Es decir, no se trata de forzar 6 procesos a la vez, los cuales dependen de tu propio ritmo, sino es un poquito más el punto de vista del prestidigitador, ¿no? De saber que hay diferentes procesos que tienen un ritmo y tener de alguna manera la habilidad de saberlos combinar, pero los procesos y el ritmo de los procesos los marca el producto, no el cocinero. Sí, sí, a ver, yo muchas veces, nosotros somos del canal NutriGame, de la nutrición por el conocimiento, Sí. porque pensamos que si una persona está bien informada de para qué sirve un alimento, hará un uso más razonable. Desde el punto de vista, yo he visto que siempre los cocineros, es decir, siempre dais unas porciones y unas de estos que después el usuario multiplica o triplica y después dice esto me ha sentado mal. Quizás Bueno, porque no han hecho un uso adecuado de las porciones estas que dais vosotros justas, pero que después nosotros ponemos 2 o 3 cucharadas de más y al final acaba siendo un producto. Hay muchos aspectos diferentes. Por un lado también sucede el hecho de que un cocinero que procede, digamos, de la liturgia de un restaurante es una persona que piensa en la, no voy a decir en la industria del lujo, pero en más bien desde un punto de vista hedonista, ¿no? Es decir, cuando vamos a un restaurante es la festividad en la cual cometemos un exceso. Uno de los problemas, contrariamente a lo que tú decías, yo creo más bien que el hecho de que se haya aceptado de que el cocinero es el profesional de la alimentación que prescribe directamente los platos al público, nos ha llevado a cierta confusión. Por eso yo siempre separo muchísimo lo que es gastronomía de lo que es alimentación. ¿Por qué? Porque en alimentación el especialista realmente es el dietista.
¿m? Y el dietista, si le preguntásemos a un dietista cómo se compone un menú completo, te diría, mire usted, pues se compone no por un primero, un segundo y un tercer plato, sino se compone por la suma de familias de alimentos en sus raciones determinadas. Y ahí es donde empieza la jugada. Y esto tiene una llegada absolutamente importantísima en muchos aspectos. Primer aspecto, la persona ya no piensa en la receta que quiere elaborar, sino que mira la nevera y piensa, de esta familia de alimentos de farináceos tengo pasta, hervida de ayer, de esta familia de alimentos de proteína animal pues me queda una salchicha de ayer por la cena y con 130 gramos ya es suficiente, fruta y verdura puedo hacer un salteado con estas judías tiernas que tengo aquí y finalmente si me falta algo de grasa saludable entre el chorro de aceite de oliva y 2 o 3 avellanas, mi corazón va a estar absolutamente protegido a tal efecto. Y el cambio de concepto es brutal, porque de golpe y porrazo aprendemos a optimizar esos productos que tenemos en casa en vez de ponernos en la lista de la compra cosas que muchas veces son casi gratuitas con la necesidad de hacer un plato en concreto. Por tanto, te diría, cuando nos estamos alimentando, el punto de salida es la nevera y es la despensa. Cuando vamos a hacer gastronomía un domingo donde queremos realmente ejecutar una receta que tenga otra dirección y otro sentido, entonces sí, entonces lo que haga falta. ¿Por qué? Porque mire usted, resulta que muchas veces decimos, es que el hecho de alimentarse correctamente, no es ninguna entelequia. Es una cosa que debería ser enseñada en los colegios o en las familias con la misma practicidad, digamos, que el hecho de dejar de hacerse pipí en la cama o perder el miedo a la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Que realmente no se hace. Exacto, ahí voy a parar. Sobre todo, y voy a decir, porque no es un escenario onírico en el cual nosotros decimos, es que la humanidad bien alimentada está ya mucho mejor. No, vamos a analizar lo que ha pasado en los últimos años. Estamos viendo cómo los indicadores a nivel de obesidad, a nivel de determinadas enfermedades occidentales, que se asocian muchas veces a las derivas, digamos, negativas o a las modificaciones negativas, a las alteraciones de la alimentación a lo largo de procesos muy largos, de muchos años. Pensemos ahora en que si estamos en este punto, hagamos una abstracción a 25 años más adelante. ¿Cuáles serán los gastos de salud pública cuando tengamos que tratar al doble de gente en los centros públicos con este tipo de problemas? Sí. Por tanto, al final quizá tendríamos que pensar en un plan alimentario como una acción de salud pública preventiva, no como es que lo de la pirámide de los alimentos lo di en segundo. Sí, es cierto, lo dimos en segundo de básica, pero así nos luce el pelo, cuidado. Sí, nosotros hicimos un estudio justamente para saber lo que aprendía un niño desde que va a P3 hasta que sale de bachillerato. Sobre alimentación. Sobre alimentación, ojo, y sobre el cuerpo humano, y nada, y todo es lo mismo. Es decir, estudias el estómago con las vacas, con el caballo y con el tal. Es decir, que realmente no tenemos ninguna información y después tenemos que hacer planes para que los niños dejen de comer una chuchería cuando si ellos hubieran aprendido cómo funciona su cuerpo humano. Nosotros tenemos una ponencia que es porque te lo pide el cuerpo. Claro. Y entonces nosotros explicamos por qué te debes nutrir y es por qué es el cuerpo el que te pide nutrientes, te pide vitaminas, te pide proteínas y es el cuerpo. Pero esto todavía estamos un poco lejos en los sistemas educativos. Sí, pero fíjese usted como al final también es un ejercicio de volver a nuestros orígenes, ¿no? Quiero decir, cuando nosotros empezamos a desvariar nuestras tendencias alimentarias, no está tan lejos, ¿eh? O sea, está en la década de los 60 a los 70 del siglo XX. Curiosamente, cuando la alimentación industrial empezó a crecer de manera casi diría, récord, ¿no? Si amparásemos de las empresas las que han crecido más en los últimos 70 años, las de alimentación hoy en día son las que tienen los lobbies casi más potentes y más estratégicos a nivel mundial, ¿no? Desde ese punto de vista, uno se pregunta, caramba, igual lo que no interesa es que la gente tenga un conocimiento adecuado porque entonces estaríamos hablando de otro tema y es la defensa de la soberanía alimentaria de un país. Claro. Cómo defender a la población de esos lobbies. Y ahí, pero claro, eso es una cosa que aunque muchos tengamos la conciencia de que es necesaria, realmente la responsabilidad ahí está en los legisladores. Ya no en los de aquí, porque ya sabemos que a nivel alimentario todo proviene del European Food Safety Authority, ¿no? Que está ahí en Bruselas y que dicta la marca. Pero yo creo que en ese aspecto sí que habría que poner un punto de atención muy importante. En ese y en el que decía antes del hecho de que una educación y una formación por la alimentación quizá es la medicina preventiva más potente que podemos ejercer en este siglo XXI. Bueno, pues esto realmente ha sido... Yo me quedaría con esta última frase, esta alimentación consciente, esta alimentación preventiva que nos aconseja Isma Prados, una persona que está cada día en contacto con todos los alimentos, que está en contacto con mucha audiencia que realmente le sigue justamente por la calidad en la información y en lo que él prepara. Muchas gracias, Isma, y esto es todo. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Carlos Sánchez, NutriGame, Alcarràs.